en que se ha planteado, señor presidente Nicolás Maduro. Es la contribución que yo creo que usted debe dar en esta hora, retirar esa propuesta y en todo caso llamar a un diálogo sobre la base de una agenda abierta para abordar los graves problemas que tenemos en Venezuela, para evitar más muerte, para evitar más violencia, para evitar más represión, ahorrarle más dolores a una Venezuela que está sufriendo en este momento. Ese es el llamado que yo quiero hacerle hoy al presidente Nicolás Maduro desde el respeto, desde mi condición de ciudadano y desde mi condición de firmante de la Constitución que nos dimos en el año 1999. No echemos por la borda ese hermoso proceso de consulta, ese hermoso proceso nacido de la más amplia participación popular. No convirtamos a la constituyente en un fantasma de lo que fue en el pasado, un proceso abierto, diverso, con una amplia discusión y sobre todo con una amplia búsqueda de consenso a nivel nacional. Creo que en este momento una constituyente como la que se está proponiendo agrava la crisis en nuestro país. Hasta aquí mi comentario de hoy. Le doy la bienvenida a Henry Falcón. Vladimir. Gracias y bueno, no sé si quieres hacer un comentario sobre mi comentario. Claro, hoy tú sabes que se había dirigido invitaciones a la Mesa de la Unidad y a algunas organizaciones políticas de la mesa y nosotros decidimos desde el primer momento no participar porque no se puede convalidar el llamado desesperado a una Asamblea Nacional Constituyente cuando no se ha cumplido ni se ha respetado la actual Constitución. De manera que los problemas del país se pueden resolver en torno a la Constitución actual, la Constitución del 99, pero no es la constituyente, Vladimir, la que va a resolver los problemas más sentidos de la población. No es la constituyente, por el contrario, los puede agudizar, no tenemos ninguna duda de ello, pero no es a través de una constituyente que va a resolver el problema de la inflación, la erosión del salario, el problema del hambre, el problema de los medicamentos, la situación de inseguridad y la crisis estructural que vive el país que nos ha llevado a esta condición de ingobernabilidad en Venezuela. Y no es una constituyente, y más una constituyente sobre la base del planteamiento y el exabrupto de pretender unas condiciones dictadas y la convocatoria por el propio jefe de Estado, cosa que desconoce la normativa prevista en la Constitución en torno a esta materia. Que el presidente tenga la iniciativa, pero la convocatoria solo descansa en el poder constituyente originario que lo recoge la soberanía popular en el pueblo de Venezuela. De tal manera que convalidar ese llamado a la Asamblea Nacional Constituyente será un paso en retroceso frente a la historia, Vladimir. Porque esta constitución que nos dimos los venezolanos, que como tú bien decías, fue una constitución que se desarrolló al calor de un gran debate nacional y donde las formas para la convocatoria a la constituyente estuvieron apegadas al texto de la Constitución. Una elección directa, abierta, democrática, como lo establece la propia Constitución, un referéndum consultivo, no solo para la convocatoria, sino también para las bases comiciales, e incluso después de un largo debate, Vladimir, creo que éramos unos 131 constituyentes. Ahora se plantean 500 constituyentes, una cosa alocada, que solo refleja no solo el desespero, sino también la improvisación de huir hacia adelante frente a la presión de calle que exige de manera inmediata una salida política, democrática, constitucional y electoral a la crisis para poder abordar el problema de la economía y los grandes desequilibrios sociales del país. Tenemos que hacer una pausa, Henry. Al regreso, me gustaría saber si la Mesa de la Unidad Democrática viene discutiendo con la frecuencia necesaria y con el tiempo necesario los escenarios que están planteados en Venezuela. Vamos a hacer una pausa. Nuestra etiqueta para el día de hoy, Henry Falcón a la 1. Vamos a hacer una pausa y ya venimos. Visite tuprostata.com. Los doctores Ariel Kaufman y Bianco Troconis ponen a su disposición en Caracas y en Miami estos métodos ambulatorios de vanguardia. Para más información, consulte tuprostata.com o al 0414-111-3000. Seguimos con Vladimir a la 1. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la 1 con Henry Falcón, gobernador del estado Lara. Henry, te planteaba si la MUD ha estado reuniéndose frecuentemente para evaluar el momento, o sea, para la toma de decisiones, o están, digamos, dándose
manifestaciones, convocatorias, en fin, que no son Vladimir, resultado de ese debate? yo creo que el momento que vive el país exige dedicación exclusiva al abordaje certero de la crisis, pero también a la presión necesaria de calle para poder alcanzar los objetivos que nos estamos planteando los venezolanos. ¿Cuál es tu balance hasta ahora? Mi balance hasta ahora es que estamos hoy en una encrucijada, decía yo hace unos días atrás, muy peligrosa. Más que antes, el gobierno, lejos de aportar soluciones, aporta complicaciones. La Asamblea Nacional Constituyente vuelve otra vez a generar una tensión de calle que demanda más bien una rectificación del gobierno. Un gobierno serio, responsable, rectifica a tiempo, porque pareciera que el gobierno se metió ahora en un callejón sin salida. Esa Asamblea Nacional Constituyente es inviable, no tiene posibilidad práctica, Vladimir, de una ejecutoria eficaz frente a la crisis. No tiene acompañamiento de la población, ni política, ni social, ni económica, ni institucionalmente. Y eso lo sabe ya la gente del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que se hace inteligentemente, más allá de la pasión? Poner a trabajar la razón. Se trata de que el gobierno asuma hoy en serio lo que tú decías anteriormente, la negociación política en función de los intereses del país. Y una negociación política donde podamos abordar la salida electoral en el marco de la Constitución actual, el abordaje eficaz al problema de la crisis humanitaria que vive el país, que ya no es solamente el problema de los medicamentos, la situación de mortalidad, la desnutrición, el problema del hambre. Vladimir, es el problema de la violencia generalizada y la anarquía, que en algunos casos ha sobrepasado la capacidad del gobierno. Y un elemento que es virtual para el gobierno, pero que es determinante para nosotros, bueno, la situación de los presos políticos. Y además de eso, Vladimir, es necesario también la reinstitucionalización del Estado venezolano para que tengamos verdaderas instituciones serias, autónomas, confiables, que puedan recuperar la confianza en el país o se pueda recuperar la confianza en el país para poder abordar un nuevo modelo frente a este modelo que desfasó en el tiempo y fracasó. Ahora, nosotros seguimos con nuestro planteamiento de siempre. No nos vamos a salir de allí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, Henry, si a pesar de todo lo que se ha dicho, esta iniciativa constituyente llegara a cuajar de la manera como el gobierno la está planteando? Un riesgo más para el país, Vladimir. Porque fíjate... Y si el gobierno hace las modificaciones que la pongan a tono con la Constitución del año 99, con los procedimientos para convocarla, habría que participar por parte de la... Esa es una materia, en todo caso, que debe ser abordada en un debate a lo interno de la Mesa de la Unidad Democrática, si están dispuestos a hacer la consulta, o sea, el referéndum consultivo, si estarían dispuestos a hacer elecciones universales, directas y secretas, como lo establece la propia Constitución, la Constitución del 99, esa es materia de debate en la Mesa de la Unidad Democrática. Ahora, en nuestro criterio, una Asamblea Nacional Constituyente va a generar una parálisis económica del país, más de la que tenemos actualmente. El aparato productivo está paralizado. La situación de producción del país es crítica, Vladimir. Y más allá de eso, bueno, la distribución de alimentos y todo esto que de alguna manera recoge fundamentalmente la clase más desposeída, los sectores más pobres del país, están viendo que no hay soluciones en el corto plazo. De allí que hay un buen sector de venezolanos que se mueve de manera automática, espontánea, a acompañar la protesta de calle por descontento o por el descontento generalizado frente al gobierno. Más allá de la agenda que se elabora desde la Mesa de la Unidad Democrática y que ha tenido una acogida importante, incluso en sectores populares como no ocurría antes. Hablo específicamente del caso Lara, como podemos hablar del caso Caracas y podemos hablar del caso Carabobo. Por ejemplo, la urbanización La Isabelica. Yo soy de La Isabelica, viví allí. Eso es una urbanización de corte popular. Lo que se vivió recientemente en la urbanización La Isabelica no fue otra cosa que el desespero producto de la angustia de la gente en una esperanza que se les va perdiendo en el camino y tienen que salir a buscar los alimentos, la situación del desempleo, la situación del salario, así hagan todos los ajustes que se quieran hacer, pero la inflación, Vladimir, galopa estruendosamente frente a la inacción del gobierno. Entonces esa situación ha generado unos graves desequilibrios en lo social que tiene a la gente participando de manera espontánea en la protesta
frente a un gobierno que no resuelve, un gobierno que complica Ahora, y un Henry, gobierno que se perdió en el tiempo. fíjate lo que dice Daniel José Rojas, ¿no? ¿Con quién de la oposición se dialoga? Usted no escuchó la declaración del Papa, la oposición está dividida, Falcón lo sabe. El Papa lo que ha venido diciendo, uno, que se cumplan los compromisos asumidos en las mesas de diálogo anteriormente, compromisos que quedaron en el aire, y la posibilidad, Vladimir, de que en un encuentro, más que para un diálogo, para una negociación política, pueda materializarse de manera efectiva y eficaz a los fines de que hayan soluciones o resultados concretos frente a las grandes expectativas del pueblo venezolano, porque si no entonces caemos en esto de generar otra vez falsas expectativas para que se conviertan a la postre en grandes frustraciones para el país. Ahora, Henry, precisamente sobre la mediación, el Papa ha llamado a insistir en la necesidad del diálogo, pero los actuales mediadores no le generan confianza a la Mesa de la Unidad Democrática o a buena parte de ella. ¿Cuál sería la manera de que efectivamente Venezuela pudiera irse a un proceso de negociación política sin que las bases de la MUD y sin que un sector de la población que es reticente a cualquier acuerdo no lo vea como un acto de traición, de blandenguería o de digamos, hasta de negociación en el mal sentido de la palabra, no en el buen sentido? Bueno, la negociación política es consustancial, Vladimir, a la democracia. Negociar no es claudicar. Ahora, la ampliación de la mediación, por ejemplo, la ONU, la Unión Europea, además de la UNASUR que ya está, lograr un acuerdo básico de entrada, lo que se llama actos de buena fe, que permitan generar confianza en la población, y por supuesto siempre será mejor el acompañamiento de su santidad el Papa Francisco que el tutelaje de un militar. Ese es uno de los grandes peligros de todo esto, Vladimir, que podemos entrar en un callejón sin salida, como en efecto estamos viendo, que aquí pudiera ocurrir un desenlace trágico, que pudiera a su vez convocarnos a una guerra fratricida entre nosotros los venezolanos, una guerra civil que no tenga control de nadie, como lo vimos recientemente en Barquisimeto, en algunos espacios populares, donde fue incontrolable la situación e incluso donde el uso desmedido y desproporcionado de la fuerza pública, especialmente a través de la Guardia Nacional y la Policía Nacional, prácticamente lo que deja son secuelas más graves en la población, tal lo que por cierto, también. Algunos sectores se quejaban de que la policía del Estado Lara no hizo nada frente a muchos de los saqueos y... No, fíjate lo que es la policía de Lara desde el primer momento. Lo que pasa es que hay un manejo interesado, seguramente en ese laboratorio que se ha creado frente a nosotros, por razones que desconocemos, pero que sabemos de dónde sale toda esa patraña de laboratorios en redes sociales. Bueno, comenzaron a publicar hasta fotografías de cosas que no son ciertas, que la policía estaba acuartelada, falso, que la policía, unos videos que no era la policía de Lara en un estacionamiento rompiendo vidrios. Incluso hasta hoy salió hasta un video interesado sobre nosotros donde aparezco yo hace 1 año y medio inaugurando un polideportivo al oeste de la ciudad, mientras la gente está protestando en la calle, Henry Falcón anda trotando. Esos son, Vladimir, usos interesados y además alevosos de las redes sociales, que son tan necesarias frente a esta situación de crisis estructural, pero que también generan grandes distorsiones. Yo recuerdo, por ejemplo, la urbanización Sucre, que en mi criterio creo que ha sido uno de los eventos de uso de la fuerza pública más desproporcionado que haya conocido el país. Pero entonces comenzaron a circular fotografías en las redes que habían fallecido, bueno, tantas cosas. Y a la final muchas cosas no eran ciertas, como ocurrió aquí en el Valle, que comenzamos a revisar a la 1 de la mañana hasta videos, pero más que videos, audios que ya ponían en una condición de golpe de Estado al país. Y al día siguiente amaneció y todo era una farsa. Entonces generar esa situación de angustia, pero que además manipula la información, también le hace mucho daño al país. Tenemos un tuit. Asesores integrales en comercio exterior. Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos con Henry Falcón, gobernador del estado Lara. Ahora, Henry, también alguna gente dice que
la policía del estado Lara no capturó a personas que estaban armadas atacando a manifestantes. ¿Hay algún procedimiento que haya podido hacer la policía frente a estas Mira, Vladimir, situaciones? la razón por la cual, porque así como nosotros podemos decir acá responsablemente que ha habido grupos de paramilitares, los ha habido, y si quieren que se aporten las pruebas, bueno, se aportarán las pruebas, que no solamente las tenemos nosotros, las tiene también el pueblo de Lara. Pero así como ha habido paramilitares infiltrados en la protesta pacífica para desvirtuarla, para desnaturalizar el propósito de la protesta, bueno, también se han cometido actos vandálicos que tienen que ser condenados por nosotros y tienen que ser rechazados. Porque la gente sale a protestar pacíficamente, así lo demostraron, por ejemplo, la marcha de las mujeres esta misma semana. No hubo nada que lamentar, en Barquisimeto se han hecho marchas importantes y ha terminado en una condición de tranquilidad y paz, pero cuando se convocan sectores que ya comienzan a ver la protesta desde una óptica de la violencia, se le hace un daño terrible al espíritu, propósito y razón de la manifestación. Entonces, eso es condenable desde cualquier punto de vista. Ahora, ¿por qué en el caso de los grupos paramilitares, Vladimir, no ha habido una actuación? No es que no la ha habido, no hay instrumentos que permitan de verdad actuar frontalmente contra ellos, porque muchas veces, Vladimir, o en la mayoría de los casos, gozan del acompañamiento de las propias estructuras del Estado venezolano, del gobierno venezolano. Y eso ocurre no solamente en Lara, eso ocurre en Miranda, en Sucre, en Naguanagua, en Valencia, ocurre en todos los estados y municipios del país, de tal manera que la situación de los paramilitares hoy representa un problema de seguridad de Estado, no de la policía de un Estado. La policía ha venido acompañando la protesta pacífica y en ello se configura dentro de las acciones emprendidas a través del Consejo de Estado por la Paz y la Justicia. Pero, por ejemplo, si ustedes capturan a esas personas, pueden ponerla a la hora del Ministerio Público. Claro, ahora ¿Han capturado? Claro, no se ha capturado, Vladimir, no se ha capturado, pero por supuesto que si eso ocurriera se ponen a orden del Ministerio Público. Ahora, ¿qué ocurre en esto? Y esto es verdad, que de repente frente a una actuación de la policía de tal naturaleza, que no es fácil porque, repito, en algunos casos o en la mayoría de los casos hay funcionarios incursos en esto, bueno, termina, Vladimir, en menos de lo que canta un gallo intervenida la policía de Lara o la policía de Miranda o la policía de Chacao, etcétera. De tal manera que ha habido una actuación del cuerpo de policía en el marco de las atribuciones que le confiere la ley respectiva a la policía del Estado. Cuando hay una actuación de la Guardia Nacional, la policía del Estado está, digamos, a una distancia, controlando todo lo que tiene que ver con tránsito, controlando además la situación que no pase a una confrontación en algunos sectores importantes de la manifestación, que es tal cual lo que ocurrió recientemente en la urbanización Las Trinitarias, dos grupos enfrentados, es lo que ocurrió recientemente en la urbanización La Hacienda, donde estaba aquella gandola, etcétera. Ahí la policía actuó también como un ente de intermediación frente a los manifestantes para lograr, y en efecto se logró liberar dos de las gandolas que estaban retenidas. ¿Tú crees que la gente que ha estado en la calle todo este tiempo va a cansarse de estar en la calle? ¿O crees que esto es indetenible? Bueno, yo creo que si la gente abandona la calle, Vladimir, lo que creo es que la protesta debe mantenerse de manera sistemática sobre la base de una agenda, que es la que viene direccionando la Mesa de la Unidad Democrática, pero esa protesta de calle debemos cuidarla para que no sea penetrada e infiltrada y terminemos en esta situación de derramamiento de sangre, a lo cual hay que ponerle coto de manera inmediata. Continuamos conversando con el gobernador del estado Lara. Henry, se ha anunciado una inhabilitación al gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla. También está inhabilitado el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles. La MUD
ha insistido también en la convocatoria de elecciones, ha sido uno de sus planteamientos, por supuesto. Las elecciones regionales, ¿tú crees que con esta propuesta constituyente va a ser este año? ¿Hay condiciones para que haya elecciones regionales? ¿Tiene asidero la tesis de algunos factores de que deben convocarse elecciones generales? Fíjate, ¿Cuál es tu Vladimir, opinión? las elecciones regionales debió ser una materia de tratamiento prioritario del Consejo Nacional Electoral. Y no podía, con la excusa de la validación de los partidos, postergarse la convocatoria a las elecciones regionales. Así lo hicimos saber el año pasado, en el mes de octubre, cuando entregamos un documento a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. No haber convocado las elecciones regionales generó, después de la decisión que de alguna manera produjo una ruptura del hilo constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, las dos sentencias que produjeron incluso todo esto, bueno, debió rápidamente ser abordado por la vía electoral con la convocatoria de las elecciones regionales inmediatamente, que están postergadas sin ninguna razón, y las elecciones municipales con fecha cierta. Y en el caso de las elecciones presidenciales, Vladimir, tal cual lo prevé la Constitución, deben ser anunciados con fecha cierta, corresponde para el próximo año, no corresponden este año, pero pueden ser producto, pueden realizarse de manera adelantada producto de una negociación política. Una negociación que nos permita, a su vez, transitar caminos para un gobierno de unidad nacional que recupere no solamente la confianza del país, sino también la productividad y la paz de los venezolanos. William Espinosa dice por aquí, carro de PDVSA y Cebal quemados, saqueos, 5 muertos, caos en Caudares y el gobernador hablando de Maduro. Qué broma. Lo ha habido y lo hemos condenado. Todo acto de violencia que procure manchar la protesta pacífica, cívica y constitucional, democrática, tiene que ser condenado desde todo punto de vista. Lo ha hecho la Mesa de la Unidad Democrática y lo hemos hecho nosotros también. Por eso alertamos en no permitir que hayan individuos infiltrados en las manifestaciones para que no tengamos pues que a su vez correr con un costo social, económico, fundamentalmente un costo social que ha dejado varios fallecidos en nuestra entidad, un centenar de personas heridas y un centenar de personas detenidas. Creo que a nivel nacional ya estamos sobre 30 fallecidos, hay más de 1.500 personas detenidas y se habla incluso de más de 2.000 personas heridas en el país. Eso era lo que nosotros decíamos antes de toda esta situación de confrontación. Necesario era acordarse con la debida antelación para no transitar estos caminos, cosa que ahora, Vladimir, en el marco de esta constituyente, porque la constituyente con hambre solo será una fantasía y lo que va a agudizar los problemas de confrontación y de inestabilidad política y social del país. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con P y ahora el delicioso atol 3P en sus 3 maravillosos sabores, vainilla, fresa y chocolate que no te puedes perder. 3P, los productos más sabrosos y cremosos de Venezuela. Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos con Henry Falcón, gobernador del estado Lara. Por aquí pregunta Oscar Peña, ¿qué opina de la inhabilitación de Liborio Guarulla? Sí, me preguntaste ahorita, quedó pendiente. Bueno, sigue siendo un mecanismo de exclusión que habilita el gobierno a través de los otros poderes para sacar del camino a todo aquel que no piense igual a ellos, Vladimir, y de pases de factura, etcétera. Tú no vas a inhabilitar a un funcionario del gobierno, ¿eh? Y es una práctica reiterativa del gobierno y de allí lo que hemos venido planteando, un verdadero acuerdo de unidad nacional reclama la necesaria reinstitucionalización del Estado venezolano para tener instituciones autónomas, independientes, confiables, que den garantía en un modelo que habrá que construir en el nombre de Dios, que de alguna manera no solo reclame la reconciliación y el entendimiento necesario entre los venezolanos, sino que además podamos construir entre todos la prosperidad y la paz para poder avanzar como país. Por eso es que es básico que la gente se mantenga en la presión de calle. Ahora, y ¿eres tú el único gobernador opositor habilitado hasta ahora? Bueno, hasta ahora.
y pudiera en cualquier momento venir también alguna decisión contra otros de nosotros, Vladimir. Y para ello tenemos que estar preparados todos, porque sabemos cuál es el gobierno que tenemos por delante. Sin embargo, hay toda una campaña en redes que uno ve haciéndote ver como una persona blandenga, ligada al gobierno. Lo que pasa es que nosotros, Incluso Vladimir, se habla de un acto en Barquisimeto donde supuestamente la gente te estaba abuchando. claro, lo que pasa, Vladimir, es que nosotros hemos tenido las posturas que hemos sostenido siempre y no tenemos por qué cambiar. Entonces uno tiene que ser coherente con la palabra y con la acción. Yo no puedo mañana, Vladimir, sostener un criterio aquí y mañana sostener un criterio distinto en otra parte, acomodaticio, según me aplaudan o me critiquen en las redes sociales. Nosotros hemos hablado siempre y siempre hemos sostenido la tesis necesaria de la política en un ambiente muy amplio que nos permita reencontrarnos como venezolanos y la habilitación de la lógica y el sentido común para poder resolver los problemas que de alguna manera afectan a los sectores más deprimidos de la población. Aquí tenemos que hablarle a toda Venezuela, no se trata solo de si eres opositor o eres chavista, se trata de venezolanos. Y de allí que nosotros siempre hemos sostenido la tesis de la unidad superior, la Ahora, unidad Henry, que trasciende incluso los partidos. ¿es Vladimir. realista hoy pensar que con el gobierno del presidente Nicolás Maduro se pueden llegar a acuerdos, a una negociación política? ¿Eso es Bueno, factible? ¿Tú lo ves el factible? otro camino, Vladimir, el otro camino es el camino de la tragedia, el camino del desastre. Y nosotros, yo lo he dicho aquí en tu programa, habría que verse en el espejo de otros países. ¿Qué ha ocurrido? Y tú lo decías en tu editorial del programa, la negociación como un instrumento necesario, no solamente en la resolución de las crisis de un país, Vladimir, de la guerra incluso. Y si han podido superar más que escollos, crisis mucho más estructurales que la nuestra, Colombia, con más de 50 años, bueno, en condiciones mucho más adversas y por razones de mayor envergadura, donde media la droga, la guerrilla, etcétera, y han logrado la suscripción de un acuerdo básico en función de los intereses del país. Lo logró Sudáfrica y tuvo que pagar también un costo importante Nelson Mandela, que fue tildado de traidor, de vendepatria, de todo. Y después Nelson Mandela se convirtió en uno de los referentes de paz del mundo. Y lo mismo ocurrió en Chile. ¿Cómo es que nosotros no lo podemos hacer en Venezuela? No tiene, Vladimir, y no tendrá jamás, jamás, una razón de soporte, de peso en la historia, que no haya posibilidad de lograr rectificar a tiempo para buscar una solución negociada que salve a Venezuela. Por aquí dice Traffic Lara, un docente con máxima jerarquía de 25 años de servicio, 82.000 bolívares, un comentario por aquí. Pedro Pérez dice, la policía de Lara financia y apoya el terrorismo y favorece la guarimba. Pero ahí es donde está la situación. La policía está haciendo, el cuerpo de policía de Lara está haciendo el trabajo que le corresponde a la policía de Lara. Es más, seguro estoy, Vladimir, y lo podemos revisar en las manifestaciones del 2014. Muy escasamente, creo que un caso de acusación de violación de derechos humanos por una situación que se presentó con uno o dos, tres funcionarios policiales con unos estudiantes de la Universidad de Yacambú. No se puede decir a estas alturas que la policía es un cuerpo represivo. Incluso lo sabe la gente de Lara, no habilitamos el cuerpo de policías para perseguir ni para hacer política que beneficie en lo particular al gobernador del estado, como se hizo en el pasado, con muchos en el pasado y como se ha hecho en otras entidades, lo que dio lugar en Barquisimeto a la creación de aquellos comités de víctimas. Hoy día las víctimas en el estado, las víctimas que son los familiares de las personas fallecidas, los heridos, los detenidos, las víctimas productos de los saqueos, bueno, están siendo a su vez atendidas y atendidas de manera eficaz. Por cierto, ¿cómo marchan las investigaciones? Por el Consejo de Estado para la Paz. ¿Cómo marchan las investigaciones de estos asesinatos allá en Lara? Bueno, las investigaciones siguen su curso regular. Recordemos que eso es materia del Ministerio Público. Y siguen su curso regular y por supuesto hay allí también un grupo de abogados y de organizaciones de derechos humanos, especialmente FUNPAS,
en Lara, que has tenido una acción determinante y creo que ejemplar para todos nosotros en función del acompañamiento de la víctima en sus distintas expresiones. Stalin Centella pregunta, y con eso vamos a la pausa o lo respondo después. Vladimir Eduardo Centella dijo en tu programa que en un escenario en el cual Henry Falcón sea presidente, tendría ministros del PSUV. ¿Puede confirmarlo? Vamos a la pausa, ya venimos con Henry Falcón. Torredoma de Guaparo, el acto ejecutivo. Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, quiero saludar desde Vladimir a la Una a la señora Hilda Pérez, que nos va desde Maracay. Ayer su nieta nos pidió, por favor, que la saludáramos. Un abrazo para ella. Bueno, por aquí te dejé una pregunta con respecto a que si en un eventual gobierno tuyo tú tendrías ministro del PSUV, porque aquí dijo Centella eso, pues lo estaban recordando. No, chicos, yo creo que los problemas del país son tan delicados, y la situación es tan comprometedora para nosotros los venezolanos, que aquí de lo que se trata no es de aspirar que venga un hombre a resolverle los problemas a Venezuela. Los problemas los tenemos que resolver entre todos. Y no se trata tampoco del Salvador o el Mesías, se trata de que se puedan conjugar todos los esfuerzos en función del interés superior de los venezolanos, que tiene que ser salvar la República. Estamos en una hora aciaga, pero además peligrosa para el país. Marcos Guzmán, pregunto, ¿la presión de Calle abortará a la constituyente para dar paso a una negociación que permita la transición? Sin duda, sin duda. Si se abandona la calle, estamos cometiendo el error más grande que hemos podido cometer. Ahora, la calle consciente, la calle pacífica, cívica, democrática. Decía en un programa, en un tuit, Luis Vicente León, calle es kriptonita para el gobierno, violencia es oro para el gobierno. Calle permanente, Vladimir, para poder abordar el camino de la transición democrática por la vía de la negociación política para posteriormente, en el nombre de Dios, conformar un gobierno de unidad nacional que salve al país. Ben Fiore dice, mientras el gobernador está pidiendo diálogo, están bombardeando la marcha pacífica con gas lacrimógeno. Estamos hablando, más que diálogo, estamos hablando de una negociación. No hay otra posibilidad de éxito para Venezuela, queridos hermanos. Y cuando nosotros decimos sostener la presión de calle, es porque se pueden habilitar todos esos caminos. El año pasado, incluso cuando la propuesta de la consulta referendaria, nosotros participábamos de la idea de abordar el camino de la consulta referendaria sin abandonar el camino de la solicitud de las elecciones regionales. Y a la par de ello, presionar desde la Asamblea, desde la calle, internacionalmente, sin descartar la posibilidad de una negociación política. Albert Mech, trabajar de manera simultánea en los caminos que nos puedan sacar de esta crisis en la que nos encontramos. Álvaro Mech dice por aquí, el no ir a la Asamblea Nacional Constituyente sería como cuando la oposición no participó en las elecciones de la Asamblea Nacional. Un comentario. No es así. Yo creo que es validar las condiciones y el momento político, económico y social del país son distintas. El planteamiento, tal cual como lo han hecho sobre la base de la iniciativa que plantea el artículo 348 de la Constitución, pero que a su vez desconoce las previsiones del artículo 347 de la misma Constitución, que establece lo siguiente: el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. El 348 plantea la iniciativa de la convocatoria, solo la iniciativa de convocatoria que tiene la Asamblea Nacional, que tiene el presidente de la República en Consejo de Ministros, incluso los consejos municipales en cabildos abiertos. Pero una cosa es la iniciativa y otra cosa es la expresión del pueblo soberano para poder convocar la Asamblea Nacional Constituyente por la vía de la consulta, que a su vez debe incluir las bases comiciales a tales efectos. Y posteriormente, una vez el trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente, que no tiene ninguna razón, porque los argumentos esgrimidos por el gobierno nacional, por el presidente de la República,
tienen en la propia Constitución un tratamiento, bien sea a través de leyes orgánicas o leyes ordinarias, e incluso por los mecanismos de revisión que plantea la Constitución, que no son otros que la reforma y la enmienda constitucional, que también pueden ser objeto o producto de una negociación política. Terminando, Antonio Castillo, vamos a la reunión con Elías y nos echan gas del bueno, no podemos pasar. Por Claro, cierto, mira, ajá. No, te iba solo, el día de mañana ya hubo una reunión preparatoria de constituyentes como tú, Vladimir, que tuvimos la responsabilidad frente al país y frente a la historia de producir esta Carta Magna, que representa el proyecto de vida que nos dimos los venezolanos, que fue sometida a referéndum consultivo y después fue sometida a referéndum aprobatorio, y que fue producto de un gran debate nacional. Mañana nos vamos a reunir, esperamos unos 25 constituyentes. Nos hemos declarado... ¿Dónde va a ser esa reunión? En el Hotel President. Iba a decir el Hotel Príncipe, en el Hotel President, aquí en Caracas. Nos hemos declarado defensores restiados con la Constitución del 99 para poder transitar caminos de paz, caminos de prosperidad y poder de verdad salvar a Venezuela en el marco de este proyecto de vida que nos dimos los venezolanos. Te tengo que despedir porque si no te despido, bueno, el señor Hanim Naim, que va a ser Brújula Internacional